Listo, muchachos. Buenas noches, bienvenidos a este CIPAS de trabajo de grado donde vamos a definir las variables o hipótesis de investigación. Entonces, pues vamos a ver, para Mauricio que acabó de ingresar, en el grupo Skype mandamos un documento Word que es una plantillita que vamos a trabajar en esta sesión. Bien, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que estábamos viendo en cuanto a variables hipótesis y esa prueba de la hipótesis es de acuerdo a las metodologías de innovación que cada uno de ustedes está trabajando. Bien, entonces en la anterior sesión lo que tratamos fue de definir un problema de investigación en el cual yo podía pues como de alguna manera aplicarle, digamos, innovación o una solución innovadora mediante software. Prácticamente eso es lo que estamos viendo nosotros desde acá. Y pues definimos un problema específico y sobre ese problema pues vamos a trabajar en cada uno de los grupos. Ahora pues nos dice que ya definimos un problema. Aquí para este caso hay dos problemas claramente definidos y uno se tiene que ver sobre cómo construir una aplicación que me ayude al mejoramiento de residuos, o sea, como a crear una conciencia en los hogares de Armenia. Ese es un primer problema porque hemos visto que hay muchos residuos, etcétera, etcétera, que aunque se ha intentado, pues como que no mucho. Y hay otro problema de investigación que estamos trabajando y este se enfoca más en gestión del conocimiento. ¿Cuál es ese segundo problema? Pues resulta que en una empresa donde trabaja uno de los alumnos de acá, ellos se dedican mucho a la parte de infraestructura, pero entonces hay conocimiento entre los que son más antiguos en ciertas configuraciones referente a los nuevos. Cuando alguien renuncia, se pierde ese conocimiento. Cuando llega alguien nuevo, de pronto, pues entonces demora mucho en entrenarse porque no saben dónde encontrar las cosas. Entonces, ¿cómo ayudar a que esos procesos sean más óptimos? Bien, juntos, pues lo hemos pensado desde la parte de una solución tecnológica. Ahora, pues como ya tenemos esos problemas claramente identificados, lo siguiente que vamos a hacer son como decir ahora cuáles son las hipótesis que nosotros vamos a cuadrar. Entonces, una hipótesis es la explicación tentativa de una relación entre dos o más variables, habíamos dicho. Entonces, tenemos dos variables y la idea es que nosotros vamos a proponer una hipótesis de lo que nosotros nos imaginamos que vamos a hacer con ya identificando esos problemas. Esas hipótesis pues nos ayudan a guiar el estudio y a mirar que pues voy a apoyar la prueba de las teorías, etcétera, porque si yo estoy dando una solución tecnológica, pues la idea es que se supone que voy a mejorar ese proceso, ¿cierto? Pues como resulta de la hipótesis nos relaciona variables, entonces pues tenemos que definir las variables. Una variable, pues ya nosotros lo sabemos porque pues nos hemos puesto en la tarea de estudiar todo este campo del software. Sabemos que una variable es una propiedad, que además esa pues va variando, que se puede medir o se puede observar para nosotros en investigación cuantitativa, porque nosotros de ciencias exactas y ingenierías hacemos siempre todas estas ramas, hacemos investigación cuantitativa, o sea que vamos a medir, ¿listo? Con esta variable. Para esas variables lo importante, entonces, es que nosotros de alguna manera hagamos una definición conceptual. Todos tengamos claro que si estamos hablando de un promedio de edades, todos sepamos qué es eso. Y no que de pronto yo asumo una cosa y Omar otra y Mauricio otra, Eura María otra. ¿Listo? Bien, entonces esas variables las podemos definir en dos grandes grupos, independientes y dependientes. La independiente es esa que el investigador controla para probar algún resultado. Nosotros, que somos los investigadores, vamos a empezar a manipular, a controlar esta variable para ver cómo nos va. Entonces, graciosamente, en la clase anterior estábamos hablando de un ejemplo de una pareja, de un hombre que era muy galante con una chica, entonces lo que él controlaba era, por ejemplo, esa galantería, ¿no? Que daba chocolates, que hacía una llamada, que daba un mensaje, entonces a medida que él controlaba eso, hay un efecto, esa es la variable dependiente. En el caso de la investigación es lo que nosotros como investigadores deseamos explicar. La que deseamos explicar es
La variable dependiente, lo que nosotros manipulamos o controlamos es la independiente. Entonces, para nuestros proyectos, porque hasta aquí pues tenemos solamente la idea así, de una manera un poco más refinada, vamos a definir las variables. ¿Listo? Yo les voy a poner aquí un ejemplo, que yo también soy tutora de algoritmos y me quiero inventar una plataforma para que le ayude a los muchachos de primera matrícula, de primer periodo, a acercarse a este mundo de la programación, porque pues solamente con las clases no, entonces yo me voy a inventar una plataforma donde les voy a poner retos, por decir algo. Voy a llamar algoritmos. ¿Listo? Entonces la idea es que los muchachos, a medida que ingresen a la plataforma y resuelvan los retos y demás, vayan aprobando los resultados de aprendizaje. ¿Qué es eso? O sea que, por ejemplo, para la unidad 1 yo digo ya tienen que saber algoritmos con sentencias if, para la unidad 2 ya tienen que saber algoritmos con bucles, while, for, para la unidad 3 ya saben funciones. Entonces, para mí, a medida que estos chicos vayan usando la plataforma de algoritmos, pues estos resultados de aprendizaje se van incrementando. Yo manipulo la plataforma, que en este caso es la independiente, porque pues yo le pongo ejercicios, le quito, le varío, etcétera. Y lo que yo quiero observar es cómo les va a los muchachos con estos resultados de aprendizaje. Entonces ahí ya tenemos como una pista, que es la variable independiente y qué es pendiente. Podemos identificar variables, entonces de esta manera un poco, digamos, más desglosadita. Entonces vamos a identificar para cada uno de nuestros proyectos la variable independiente y la variable dependiente. Vamos a identificarlas, vamos a darles una descripción y este indicador es de alguna manera eso que me dice, bueno, sí, ¿cómo sé de alguna manera en ese indicador que sí estoy haciendo como una mejora o que me indica que mi hipótesis sí como que se está comprobando? ¿Listo? Entonces vamos a abrir un documento en Word que les envié y yo voy a colocar bueno, acá mis dos columnas. ¿Listo? Variable, tipo variable y todo. Vamos a tratar para los proyectos que ustedes tienen allá, entonces esos tipos de variable, ¿vale? Entonces, vamos a colocar la independiente y la variable dependiente. ¿Listo? La independiente ya dijimos que es la que nosotros vamos a manipular, la que nosotros vamos a empezar a experimentar para ver qué pasa. En mi caso es la plataforma algoritmos. ¿Listo? En el caso de ustedes, esta variable independiente será cada uno de los sistemas que ustedes se está proponiendo. Entonces, la aplicación ambiental o la aplicación de gestión de incidentes o del repositorio de casos, de no sé cómo. Pero entonces aquí va nuestro, nuestro software porque es lo que lo estamos de alguna manera manipulando. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la variable dependiente. La dependiente es la que yo quiero observar, a ver qué pasa y todo. En mi caso era ¿cómo era? Resultados de aprendizaje aprobados, por decir así, porque pues finalmente esta es una calificación. ¿Cuál puede ser la variable dependiente, por ejemplo, en el caso de la aplicación ambiental? Por aquí los chicos, Ricardo y Mauricio. ¿Qué se les ocurre por aquí, por chat, por audio? ¿Qué podrá hacer eso? Yo creo que, buenas noches, qué pena con ustedes. Ujú. Yo creo que pudiera ser también unos resultados de aprendizaje o de conciencia, pues. Eso. Hemos estado hablando Entonces, de esa parte. sí. Entonces, en ese caso, como bien lo dices, gracias por tu intervención, es como que tomamos conciencia, ¿no? Creo que esta aplicación, ahorita vamos a ver en esta definición de la población hacia dónde la dirigimos. Yo me imagino, por ejemplo, en un primer escenario, ahorita ustedes miran, que es, por ejemplo, dirigida a hogares de Armenia. Entonces puede ser como la variable se debe poder medir, ¿no? Porque aquí ahorita les digo cómo vamos a medir esto.
Aquí yo, por ejemplo, mido los resultados de aprendizaje porque yo ya sé que el alumno tiene que aprenderme esas 3 unidades y si aprobó las 3, pues aprendió. En el caso de ustedes, por ejemplo, puede ser el número de hogares que empezaron a reciclar, el número de personas que están reciclando, el número de residuos, no sé, algo que se pueda medir, que de botellas que se han reciclado en tal sector. Aquí es algo que podamos medir y es por esa línea. ¿Listo? Ok. Ese puede ser. Entonces ahí la podrían ir como, digamos, entre Ricardo y Mauricio generando ideas. En el caso de Omar, Omar, ahí puede ser dependiendo de cómo es el escenario, porque yo te planteo como 3 escenarios y tú me dices en cuál de los 3 está ubicado. El primero puede ser que tú estés pensando en todas las personas de infraestructura nuevas que llegan a la organización y que se demoran 1000 horas para resolviendo un caso que puede ser no tan complejo, porque pues no tienen a quién preguntarle o no hay documentación o empiezan de para aquí, para allí, para ta, como digamos por toda la empresa preguntar cómo hago, no sé qué, quién es el experto, quién me asesora, puede ser orientado a los nuevos. Puede ser el número de casos exitosos, porque puede ser que tú eres experto en la configuración de algo y yo, Patri, no lo soy. Y entonces yo configuré algo mal y tenga su queja o tenga su caso erróneo o tenga el caso luego radicado en soporte técnico o en una mesa de servicios, entonces puede ser una manera de reducir esos incidentes. Entonces aquí podemos reducir esos incidentes. U otro tercer caso es que no quiere decir que estemos mal. Resulta que tú y yo estamos bien, pero entonces mientras yo voy te pregunto, Omar, ¿cómo se hace la configuración? De pronto tú estás ocupado y no me puedes responder en ese momento y yo tengo ahí como un tiempo muerto y todo y no puedo avanzar en los casos que yo tengo o configuraciones que yo tengo asignadas al día. Otra cosa que tú puedes medir es que no, se subió la productividad porque si antes, no sé, resolvíamos 3 casos al día, ya estamos resolviendo 10 porque todos estamos consultando en un software en común donde tenemos pues como todos los casos. Entonces, por alguno de esos 3, por ejemplo, te puedes ir, por darte una idea. Pero no sé, Omar, más o menos como por dónde se va, o si es cuando se va al antiguo y entonces no tenemos dónde consultar. Ah, bueno, no. Bueno, pero es que Omar me ha escrito que no tenía micrófono, pero más o menos por esa es la idea, Omar. ¿Listo? Sí, como el del antiguo que se va y que no tenemos dónde consultar y entonces demoramos mucho tiempo buscando una solución que si el antiguo que se fue lo hubiera dejado escrita en algún lado, en una página, en un FAQ, en algo, entonces yo iría a la fija. Entonces es como esa optimización. Entonces como el número de casos, no sé, exitosos, algo así, el número de casos, el número de casos, el número de que se podría reducir ahí, ¿listo? Porque puede ser que si tú eres el antiguo y te vas y yo soy la persona nueva que asume el caso y empiezo a preguntarle al resto del grupo, entonces aquí le digo a Mauricio, oye, ¿tú sabes? No, ni idea. A Ricardo, oye, ¿cómo? No, ni idea. Le pregunto aquí a Aura, que también está, oye, ¿cómo se hace? No, ni idea, nadie sabe. Entonces, pues en ese caso, yo pierdo mucho tiempo hasta que al fin, por allá, después de tanto cacharrear ya ahí con el asunto o de buscar en internet y todo, entonces ahí puedes optimizar el número de horas que se invierte en reducir ese caso, se puede reducir. Y entonces depende entre más usemos la plataforma, ¿listo? Entonces acá, eh, optimización de casos que ha salido. Mejores casos que resolvió en menor tiempo, por ejemplo, sí. Entonces ahí es como en el menor tiempo. Entonces la variable, entonces el tiempo empleado en la resolución del caso, puede ser en este caso. Entonces aquí vamos a colocar una descripción para que todos en el grupo sepamos qué estamos hablando. En mi caso, la plataforma algoritmos es el uso de la plataforma a lo que yo me estoy refiriendo. No es la plataforma en sí, sino el uso de la plataforma. Entre más la usen mis estudiantes, más van a aprender. Y los resultados de aprendizaje, entonces, refieren, no sé, resultados del curso de algoritmo que el estudiante aprueba. ¿Mm?
En sus casos, todos como estamos haciendo uso de software, todos tendremos el uso de la aplicación ambiental, el uso de la aplicación de configuraciones de infraestructura, después le ponen un nombre, así para que suene chévere. Y aquí la descripción puede ser arriba la cantidad de hogares, puede ser la cantidad de residuos. ¿Mm? Y acá, en el caso de Omar, puede ser, por ejemplo, tiempo, ¿sí? O los mejores casos, alguna de las dos. Puedes inclusive tener varias dependientes, pero vamos a centrarnos solo en una variable que tú quisieras medir. Puede ser el número de casos o puede ser el tiempo en resolución. ¿Listo? Entonces acá, el uno y el otro. ¿Cómo sé que cumplí? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de esto, entonces sé que cumplió porque el estudiante hace uso de la plataforma, ¿sí? Porque yo la puedo crear y yo puedo decir que él necesita usarla, pero si nunca entran, pues yo puedo haberme creado la cosa más maravillosa y si no la usan, pues difícilmente la vamos ¿a qué? Difícilmente la vamos a poder aquí de alguna manera pues ver sus resultados y sus beneficios, ¿listo? Entonces hace uso de la plataforma Algorithms. Y la dependiente, entonces aquí en este caso, es el número o puede ser el indicador es que el alumno aprueba, porque es cómo sé que cumplí. En mi caso aquí en este caso el alumno aprueba los resultados de aprendizaje o es efectivo en los resultados de aprendizaje, algo así. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo sé que cumplí si la persona pues hace uso de la plataforma y en esta variable si el alumno aprueba los resultados. ¿Cómo sé que cumplí allá? Pues lo mismo, porque están usando mi aplicación, están usando el software donde estoy consignando los casos de gestión de infraestructura. Y la dependiente, pues entonces, porque el número de hogares que reciclan es mayor, porque el número de residuos que se está reciclando es mayor, porque aquí en el ejemplo, si tú decías aquí las horas, porque el número de horas que se emplean en un caso es menor, porque los casos exitosos aumentan. Entonces, así sé. Y aquí ya tenemos dos variables, ¿listo? Entonces, en mi caso era la plataforma y los resultados de aprendizaje. Ustedes ya tienen allá más o menos unas variables identificadas. ¿Hasta aquí vamos bien? Un poco ya más claro de nuestras variables en nuestros problemas. Bueno, espero que sí. Listo, listo. Entonces ya tenemos acá nuestras variables. ¿Listo? Entonces ya llenamos cuál es la independiente, ya pues la vimos como más palpables, como lejísimos, como extraño. Entonces ya lo vemos acá. ¿Qué las tengo para esas variables? Resulta que con esas variables yo voy a construir una hipótesis y la voy a probar, pero yo no puedo probar en todo el universo que yo quisiera. Entonces aquí yo estoy hablando de una población y de una muestra. Entonces la población sería la población a la que yo tengo acceso. En el primer grupo, ellos dijeron que es la población de Armenia. En el segundo grupo, en el grupo de Omar, es todos los que trabajan en la... ¿Listo? A veces sucede que yo no tengo el tiempo y los recursos. Por ejemplo, irme, no sé, digamos que Armenia tenga 1,5 millones o 2 millones de habitantes, pues para mí es imposible hacer todo este trabajo y toda esta experimentación con tanta gente, con 2 millones, imagínense. ¿A qué horas acabamos? Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es definir una muestra, o sea, ¿quiénes? Y lo tenemos que definir. ¿Cómo puedo hacer en Armenia? Entonces, puedo definir, por ejemplo, un barrio, los habitantes del barrio tal. ¿Listo? Y en el caso de Omar depende del tamaño de la empresa. Entonces, no sé, si la empresa es muy grande, pues no vas a estar ahí con todo el mundo, pero entonces sí puedes definir los que se encargan de la configuración de tal cosa. Por ejemplo, los puedes hacer como por áreas de conocimiento o los encargados de tal área. Puedes pensar en un grupo pequeño. Habíamos dicho que eso se puede hacer de manera probabilística, que eso puede hacer como una cuestión aleatoria para que todos puedan salir.
o que puede ser dirigida porque a mí me interesa que salgan diferentes personas, ustedes ya luego lo evaluarían, digamos, si ya tuvieran que llegar a un nivel más de detalle. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en las personas de un barrio X en Armenia, entonces son todas las personas o yo voy a hacer una muestra de 15 personas donde quiero incluir adultos de tal a tal edad que tengan estas características o quiero de todo un poquito. Entonces, no importa de 15 a 50 años, lo importante es que sean tengo que definir exactamente esa población. Listo, entonces aquí, en ese caso, ya vamos a identificar nuestra población. Mi población inicial, en mi caso, eran todos los estudiantes de algoritmos de la UNAD. Pero pues aquí en el curso de Ingeniería de Sistemas les cuento, muchachos, que ese curso se da para Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, para algunas tecnologías, o sea que es un grupo muy numeroso. Podemos llegar a tener hasta 1000 alumnos y yo no voy a ponerme a testear en 1000 alumnos. Entonces yo puedo definir que mi muestra como tal son estudiantes de algoritmos de los grupos tal, por ejemplo. Porque yo digo, no, en mis grupos tengo todo lo que necesito, tengo personas de diferentes partes del país, de diferentes rangos de edades, de diferentes carreras. Entonces voy a escoger, por ejemplo, los grupos 1, 2 y 3. Y ahí ya tengo 15 personas en mi muestra, para ejemplo, de mi plataforma de algoritmos. Ustedes pueden definir allá, entonces, como les decía, aquí estudiantes de Armenia y, digo, habitantes de Armenia y aquí ya pueden contar quiénes, familias del barrio tal, de tales estratos, ahí la vamos a definir un poco más. Igual, Omar, lo que te decía, pues, ¿qué personas de la empresa estarían acá? Los encargados de infraestructura de tal y tal. ¿Listo? Hasta aquí ya vamos bien con la hipótesis. Todo bien, como dicen por ahí. Listo, espero que sí. Entonces vamos a seguir. Ya tenemos las variables y ya tenemos las hipótesis, que es como lo más complejo. Entonces ahora con eso ya podemos armar. Bueno, aquí está mi ejemplo de algoritmos y mi ejemplo, el mismo que acabamos de hacer. Ahora con eso voy a cuadrar como una hipótesis, voy a redactarla de acuerdo a este esquemita que yo tengo acá, de acuerdo a este cuadrito. Entonces es la variable dependiente, en qué población, qué acción se va a hacer, se mejora, se optimiza, se incrementa, con qué, con la variable independiente, o sea, con nuestro software, en un X periodo de tiempo, porque estamos hablando de investigación y acuérdense que nosotros ya hemos dicho que esto es para el primer periodo de el 2021. Entonces la vamos a redactar. Ya nos dijeron que eso lo podíamos hacer así. Entonces vamos por acá. Mi variable dependiente, los resultados de aprendizaje aprobados. Ustedes colocan cada uno su variable independiente, la que tenemos allá. Entonces los resultados de aprendizaje aprobados. ¿Listo? ¿Para quién? Para la muestra. Entonces, para la población, para los estudiantes de algoritmos de los grupos 1, 2 y 3, porque yo no lo hice con los 800. Yo voy a observar solamente este grupo. ¿Qué acción le voy a hacer? Mejora, optimiza, además. En mi caso, entonces, mejoran porque de pronto digamos que se me estaban quedando muchos ahí, no porque la profe sea rajona, sino porque los chicos no entendían algunas temáticas, porque es la primera vez que en programación. Entonces, mejoran. ¿Gracias a qué? Gracias al uso de eso que teníamos acá, plataforma algorithms. Algorithms y en el periodo de tiempo. En el primer periodo académico del 2021. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi hipótesis, ya tengo mis variables y tengo mi hipótesis. Los resultados de aprendizaje aprobados para los estudiantes de algoritmos de los grupos 1, 2 y 3 mejoran gracias al uso de la plataforma Algorithms en el primer periodo académico del 2021. Ustedes ya tendrán también su hipótesis y estamos aquí muy juiciosos haciendo esa lista.
Hola, Paola, ¿cómo estás? Estamos hablando de esto. En el grupo Skype enviamos este documento Word, que es como una plantilla. Y para abreviarte, entonces aquí estamos identificando las variables de cada uno de nuestros problemas. Siempre dijimos que la variable independiente es la que yo manipulo como investigador, que en este caso será la aplicación ambiental, en tu caso. Y lo dependiente es lo que me va a mejorar esa aplicación ambiental, que ustedes luego lo definen. Estábamos diciendo que podría ser el número de hogares que reciclan, que puede ser el número de residuos que se reciclan u otra cosa, pero lo importante es que esto se pueda medir. Y acá pues estábamos diciendo que es importante colocar una descripción para que todos sepamos de qué hablamos, que todo el mundo sepa que la plataforma de algoritmos, cuando me refiero a eso es al uso de la plataforma y que un resultado es tal cosa, para que todos lo tengamos. Listo, no hay problema. Y aquí el indicador es cómo saber que cumplí. Como resulta que ya tenemos por acá la plataforma, igual la de Omar, y acá los resultados dijimos que en el millón de personas de Armenia no podrían hacer el trabajo, porque 1,5 millones o 2 que tenga Armenia, imagínate. Entonces vamos a delimitar a un grupo muy pequeñito que será la muestra. Entonces son los estudiantes del barrio tal, de los habitantes de, por ejemplo, del barrio tal, de la cuadra tal, o los estudiantes del colegio tal. Podemos imaginarnos que nosotros pudiéramos hacer eso en un grupo muy pequeño, ¿listo? Yo lo coloco acá, estoy colocando un ejemplo con una plataforma que yo estoy inventándome para un curso de algoritmos, que me la estoy inventando para este caso, ¿listo? Y luego con eso decimos que ya teniendo eso nosotros vamos a redactar la hipótesis porque ya tenemos arriba las variables, la población y qué voy a hacer. Entonces, más o menos a ustedes les debe haber quedado una hipótesis como, por ejemplo, el número de hogares que reciclan, el número de hogares de Armenia. No, el número de hogares que reciclan y acá como tenemos la población en el barrio tal de Armenia, incluso si ustedes quieren llegar al nivel de detalle de los estratos 3 y 4 o 2, 3 y 4 aumentan porque aquí hay una acción mejor, optimiza, no sé qué, aumentan gracias al uso de la app, que se me olvida el nombre que ustedes sí ya les tenían, se me olvidó. Bueno, de la app ambiental, por decir algo, en este periodo de tiempo, porque el periodo de tiempo es igual para nosotros. Lo mismo debe haber quedado para la de Omar, ¿cierto? Por ejemplo, el número de casos exitosos resueltos para los empleados de infraestructura y de soporte de la empresa X aumentan gracias al uso de eso que tú vas a construir. Sí, Ricardo, Mauricio estaba hace un momento y sí vi que tuvo ahí como problemas con la conexión. Y en este periodo de tiempo. Entonces ya más o menos nos vimos que tenemos una hipótesis y tenemos variables chévere. Y la investigación ya sí se ve muy chévere. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos esa hipótesis planteada. En mi caso era como decir que mis estudiantes van a aumentar los resultados de aprendizaje gracias a que usan eso. Yo tengo que probar esa hipótesis. Quizás aquí haremos una prueba pequeña, pero pues todo esto hace parte de la metodología que tenemos que hacer en esta entrega. Entonces ya tenemos la hipótesis, que es algo que tenemos que entregar. Ya contamos las variables y ahora vamos a hablar de esa parte de metodología. Nosotros tenemos dos metodologías acá, ¿listo? Entonces en metodologías, un grupo, voy a hacer la explicación con las dos metodologías de innovación que tenemos. Habíamos hablado de algo que se llama Lean Startup. Esta es una metodología que tiene 3 pasos. Estas son metodologías de innovación, porque ya estamos hablando mucho de innovación, de crear algo diferente a los demás. Entonces, en este caso vamos a hablar de 2 metodologías que hemos hablado en este curso. Esto me sirve tanto para cosas tecnológicas como para cosas no tecnológicas. Por ejemplo, digamos que aquí uno de nuestros participantes de nuestro grupo, Aura María, quiere montar un café nuevo con una experiencia diferente en el sitio donde vive. Ella también puede usar uso de esta metodología Lean Startup porque no necesariamente está atada a software o de Design Thinking. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en Startup de acuerdo a lo que ustedes estaban viendo, en qué se centra.
Listo, esta tiene 3 pasos: construir, medir y aprender. Prácticamente es haga, pruebe y mire a ver cómo le fue. Y tiene aquí este enunciado que es chéverísimo: fallar rápido y fallar barato, porque a veces, muchachos, pasa que nosotros nos ideamos un software súper complejo, ¿no? Y lo hacemos y esto va por aquí, por allá, y lo pensamos desde el punto de vista de nosotros, que somos los de tecnología, y resulta que el usuario estaba esperando otra cosa y entonces vienen los problemas y eso no era lo que yo esperaba, y si somos una empresa de desarrollo de software y el cliente está externo, peor. No, no, no. Y esas cosas pasan a menudo. Y yo he visto, o sea, proyectos de 1 año, de 2 años, y el usuario dice, no, eso no era lo que yo quería o no me gustaba, definitivamente no era lo que yo necesitaba, y dejan el software en un rincón literalmente. Y eso sí es frustrante para nosotros, porque lo más bonito es ver el software en acción. ¿Listo? Entonces aquí es iterar y pivotear. Bien, entonces en esta metodología, como es un ciclo, y esto se lo inventó este señor para cuando después quieran profundizar, la idea es que yo me imagino acá una super cosa chéverísima, y entonces se me ocurrió una idea y lo primero que quiero hacer es como mirar con un solo cliente o con un grupito pequeñito algo que yo llamo producto mínimo viable, algo que yo le pueda mostrar a mi usuario y que él pueda experimentar. Entonces, en nuestro lenguaje de software será un prototipo, ¿cierto? Y yo aquí miro cómo le fue al usuario y entonces estoy midiendo para ver cómo responde ese cliente, hago algunas pruebas y de eso aprendo. O sea que prácticamente todo eso que estamos diciendo es, aquí yo tengo la idea de hacer mi aplicación ambiental y entonces yo la construyo, hago un producto mínimo viable, un prototipo realmente muy chiquito, lo experimento con alguien o con un grupo de personas que ya dije en la muestra, a ver cómo les fue, sí o no. Veo, porque mi hipótesis es que ellos van a empezar a reciclar más cómo responden mis usuarios, y ahí aprendo. Yo digo sí o no, porque no necesariamente todo tiene que ser exitoso. Yo puedo decir, pues sí, como que se les despertó un poquito de conciencia ambiental, pero todavía no está haciendo aprendizaje. Entonces, por allá en otro ciclo, lo que seguiría es, por ejemplo, bueno, incorporemos en la app, no sé, un tip o una opción que sea comparte en tus redes sociales acá, pues lo que estás haciendo para reciclaje o algo así. Entonces, a medida que voy observando, voy ajustando. ¿Listo? Este es Lean Startup, estos 3 ciclos. Aquí el corazón de todas estas metodologías es entender al usuario. Si yo no entiendo al usuario, entonces yo lo hago desde el punto de vista técnico, y eso es lo que hemos venido haciendo hace muchos, muchos años. Y por eso a veces hay una brecha entre los productos de software que nosotros construimos y lo que el usuario está esperando al otro lado. Entonces, por ejemplo, si Aura María está pensando, en este caso no es un ejemplo de software, en un café súper chéverísimo, entonces, digamos, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Qué es eso con lo que yo voy a enamorar a mi usuario? ¿Qué es eso diferente que yo le voy a dar? Aquí, entonces, la metodología se centra mucho también en entender a mi cliente. Aquí está. Mi cliente tiene unas alegrías y mi cliente tiene unos problemas. Entonces, por ejemplo, el cliente dice, no, pues resulta que para mí es una alegría ir a un café y encontrarme con las personas, pero tengo un problema, y es que pues no encuentro un café donde realmente pueda sentarme a hablar porque todos son muy bulliciosos y entonces aquí hay una música de fondo y quiero es charlar calmadamente. O tengo una frustración porque ahorita por la pandemia pues no puedo ir a cafés, entonces, ¿cómo hacer para que me ofrecieran un café diferente? Y entonces de este lado estamos nosotros como estos personajes que están haciendo innovación, tratando de ver a través de qué productos o servicios yo hago que estas alegrías que tiene mi cliente cuando llega al café y siente un ambiente muy especial se incremente, o cómo hago para solucionar ese dolor. Entonces, si es que a mí me da miedo ir a un café por la pandemia, no sé qué, entonces yo digo, no, mira, yo te ofrezco, no sé, una forma muy diferente, porque mi café además tiene una parte de patio, entonces estás al aire libre con todo el distanciamiento, la. Esto mismo en nuestra aplicación ambiental. De pronto nuestro cliente puede ser alguien que le guste todo el cuidado ambiental y él cada vez que hace algo por el medio ambiente se siente muy feliz.
Y cuando no sabe cómo hacerlo, porque de pronto no es experto, no sabe, por ejemplo, cómo reciclar, pues se siente muy triste. Entonces, ay, no, cuando usted está reciclando no puede, por ejemplo, revolver el cartón porque pues eso ya queda inservible. Me frustré como usuario, entonces, ¿cómo yo desde la aplicación hago que estas alegrías de mi cliente se incrementen cuando él hace una acción por el medio ambiente? Y cómo estas cosas que lo entristecen, yo les puedo dar una solución, como una pastillita, a través de qué productos o servicios. No, porque es que mi aplicación es tal y tal. Esas son las propuestas de valor en la metodología Lean Startup. La clave aquí, muchachos, es crear experiencias en todo, en software y en cosas que no son software. Eso marca la diferencia en las metodologías de innovación. Entonces, si yo vuelvo al cuento aquí del café, de Aura María, seguramente si yo tengo una experiencia única cuando yo voy allá, me atienden muy bien, la luz es muy bonita, la música es agradable, no sé, el café que preparan allá es delicioso, y es toda una experiencia ir allá. Seguramente me vuelvo cliente fiel y vuelvo. Seguramente si yo soy una persona amante del medio ambiente y cuando uso la aplicación ambiental y tengo una experiencia diferente porque es una aplicación muy bonita, el diseño es así bien ecológico y entonces tiene verdes, tiene plantas, tiene tips que me ayudan a mejorar mi cuidado ambiental y demás, tiene formas en que yo comparta en redes, tiene etcétera, etcétera. Entonces seguramente eso me va a incrementar la alegría y me va a hacer una experiencia única que no solamente sea una aplicación como, pues sí, mira, hola, entraste y te fuiste. Entonces así como, sino esa experiencia. Eso, por ejemplo, marca, digamos, la diferencia en muchas cosas. Ustedes piensen, no sé, por ejemplo, siempre hablan de Starbucks por allá, que es un café, o en Juan Valdez, por ejemplo, son experiencias. Algunos no les toca una experiencia tan buena, otros sí, pero pues digamos se intenta crear una experiencia única al usar un servicio. Bien, entonces, como decíamos, esto como es una propuesta de valor, así a modo general no lo vamos a hacer. Estos Lean Startup, pues de alguna manera impacta algo que se llama el modelo de negocio de cualquier organización. Acá nosotros estamos pensando en una parte ambiental. Podríamos estar haciendo esta aplicación, por ejemplo, para el caso que ustedes habían dicho, ¿no? Resulta que pues entonces era una empresa farmacéutica donde los medicamentos necesitaban estar en unas condiciones específicas y que yo pudiera llevar las bitácoras y demás. Entonces, todas esas empresas, todo tiene un modelo de negocios, que es esto que vemos aquí. O sea que siempre uno piensa quién es el socio clave. En el caso de Aura María, por ejemplo, dice, no, mi socio clave es el señor que me provee el café, porque si no, pues, si no tengo buen proveedor de café, pues no me va muy bien. O la señora que hace las galletitas. En el caso nuestro de la empresa ambiental, un socio clave puede ser, no sé, un ambientalista, un grupo de ambientalistas que quieran estar ahí, o puede ser estudiantes de la UNAD de toda la escuela de Cama que digan, no, nosotros queremos ayudar, chéverísimo, un profe ambiental que diga, yo también quisiera asesorarles. Las actividades claves son esas actividades que hacemos como empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ahora María, pues las actividades clave tendrá que ser en la relacionada con la venta de café y demás, y pues unos recursos que financian eso. Y la propuesta de valor, que era lo que nosotros estábamos viendo acá, es cómo yo, a través de esa experiencia diferente, aquí enamoro a mis clientes y de pasada fortalezco esto que se llama relaciones con clientes, porque uno llega a pensar, bueno, ¿cómo me relaciono? Fidelización, etcétera. Y a través de qué canales yo llego a esos clientes. Si se ve un almacén de zapatos, pues seguramente tengo que hacer acá un pedido físico, pero si es algo virtual como nuestra aplicación, pues nuestros canales son netamente virtuales. Entonces, una página, la app, redes sociales, etcétera, cómo sigo acá a estos clientes que están usando mi aplicación. Y fuentes de ingreso y estructuras de costos. Entonces, esto lo pensamos en el caso que nosotros quisiéramos monetizar esa aplicación. Entonces, venga, ¿cómo hago para que ya pueda cobrar por mi aplicación ambiental? Entonces, de pronto aprovecho para decir, pongo publicidad y con eso me financio. Bueno, pero esto es como para que tengamos presente esa propuesta de valor donde está ubicada. Acá de manera muy rápida vemos, por ejemplo, cómo es el modelo de negocio de Netflix. Mire que hay unas alianzas clave porque pues ellos se alían con estudios cinematográficos para esas películas, con proveedores que ya estén ahí de internet, demás, demás. Y pues esas actividades clave prácticamente es el software de reproducción de video. ¿Listo?
Y hay una propuesta de valor en cuanto al precio, la accesibilidad y todo eso para enamorar a ese cliente. Muchos de los que estamos aquí, que entonces somos fanáticos de películas taquilleras, o los que ya decimos, uy, prefiero algo así que el cable, que es algo como mi, no puedo elegir en un mercado masivo, cómo llego a través de la aplicación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son mis fuentes de ingreso, la suscripción mensual y cómo manejan los costos? Esto haría una organización en general y yo con Lean Startup diría, bueno, a ver cómo esa propuesta de valor le aporta a mis clientes. Cuando hablamos del producto mínimo viable es algo que pueda testear y todo eso, nosotros nos imaginamos que tenemos que tener pues toda la aplicación hecha y no necesariamente, porque fíjense que nosotros, pues les voy a contar por ejemplo de esta empresa, esta se llama Sapos y este es un caso que siempre se referencia cuando hablamos de esta metodología. Resulta que el señor dueño de esto se le ocurrió que él iba a montar cuando todavía no era tan popular una venta de zapatos online. Ya hoy en día es muy popular, en su momento no lo era. Entonces el señor dijo, no, pero ¿qué hago? Yo no tengo tienda de zapatos, yo no, pues, no tengo stock acá. Y pues se fue tomando fotos en algunas tiendas. Entonces, señor, puedo colocar estos zapatos, quisiera tomarle una foto para un experimento que estoy haciendo. Listo. Y el señor colocó la página a ver cuántas personas llegaban y si llegaban pedidos y todo, y para ver si su idea era viable. Y ya después de que las publicó allí, pues sí, me empezaron a llegar efectivamente pedidos y todo, y ya pudo validar a través de este producto mínimo viable. Por eso es importante que nosotros hagamos un pequeño experimento. Si es en servicios, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un servicio de consultoría a alguien o de asesoría, entonces yo presto soporte técnico, entonces quiero hacer una experiencia diferente porque además, no sé, alguna cosa particular le ofrezco a mi cliente. Entonces, pues hago un primer producto, un primer servicio con esa nueva característica y veo a ver cómo le va al usuario. O si estoy en un café, pues no voy a abrir el café una vez para todo el mundo, sino hago una prueba muy pequeñita con un grupo particular en un salón pequeñito. O si estoy haciendo el software, hago una primera versión del prototipo y veo cómo le va a la gente con esto. Esto es lo bonito que tienen las metodologías de innovación, que lo vamos haciendo incremental. Resulta que entonces en este caso de los zapatos o en este caso de la aplicación ambiental, que es la que está usando el Startup, al principio entonces yo tengo que invertir la menor cantidad de recursos para hacer un experimento rápido, porque la idea es que si a mí se me ocurrió, uy, la aplicación, mejor dicho, genialísima, que en este momento de pandemia soluciona X problema, pues yo no me voy a esperar a que ya pase la situación, necesito sacarla muy pronto al mercado, entonces la idea es ganar tiempo y hacer un experimento que a mí me salga barato, porque yo al principio pues tengo la idea, más no tengo recursos. Para eso, entonces, a veces podría mezclar varios experimentos de los que les voy a mostrar para probar esa hipótesis que nosotros hace un rato dijimos que a medida que más usen el software, por ejemplo, más hogares van a reciclar. Y siempre elegir el experimento que más me ofrezca evidencia, ¿no? Porque hay algunos que pues sí como que no son concluyentes, pero otros sí, yo digo, uy, sí, con esto sí pude medir y esta es. Y que reduzca la incertidumbre lo máximo posible. Esto nos sirve para el día que se nos ocurra a nosotros hacer un software de algo, muchachos, entonces para poderlo testear antes de sacarlo a la venta e invertir un montón de esfuerzo y de recursos que luego se nos pierde. Entonces, esta es una metodología chéverísima para eso. Entonces, ya tenemos la hipótesis. Vamos a pensar en dos tipos de experimentos que podemos hacer en Lean Startup. Uno son experimentos de descubrimiento, ¿listo? Entonces, ese puede ser cuando a mí se me ocurre la idea y todavía necesito como aterrizarla más porque no he definido el problema y todo eso. Entonces, yo puedo hacer entrevistas con mi posible cliente, puedo hacer entrevistas con proveedores, con expertos. Entonces, ustedes pueden preguntarle a una persona normal, venga, ¿a usted le gusta reciclar? ¿Qué tanto sabe de reciclaje? ¿Sí le gustaría? ¿No? Bueno. O puedo preguntarle a un experto de esa zona, no sé, hay un líder ambiental o a un profe de la misma universidad. ¿Usted cree que en tal zona de Armenia, pues según su concepto, cómo es el manejo de residuos sólidos? La gente sí lo entiende, ¿no? Y aquí me asesoró en un conjunto de entrevistas. Otra opción para hacerlo es un día en la vida de entonces, en ese caso, yo me pongo en los zapatos de mi cliente para saber qué espero yo. Entonces, voy, por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación de las bitácoras de los medicamentos, entonces estoy
en el cliente, viendo cómo está generando una bitácora en Excel o a mano y qué enredos tiene. Entonces yo de esto digo, uy, ya vi qué es lo que le puedo mejorar. Puedo hacer un análisis de tendencias allá mediante Google, puedo crearme un foro de discusión a ver qué dice la gente, qué opinan ustedes si en Armenia hacemos tal cosa. Puedo hacer un análisis del servicio al cliente, por ejemplo, en el caso de Omar allá. Entonces, ¿qué tantas quejas llegan porque los casos de infraestructura no son los óptimos? Puedo hacer un anuncio en línea, ven al café de Aura, donde te ofrecemos una experiencia única después de salir de clase de la una, cosas así. Entonces, acá redes sociales, puedo poner anuncios en redes a ver cómo me va, ya un Instagram, un Facebook, a ver qué me preguntan. Puedo hacer un prototipo en papel de primerazo, tratar de imaginarme las pantallitas, hacer un video, un folleto, todo esto son experimentos de descubrimiento cuando yo estoy refinando la idea. Si nos miramos al detalle, resulta que estos experimentos de descubrimiento me sirven para, o se asocian mucho a técnicas de recolección de requisitos de software, porque en software uno hace entrevistas, uno hace estos prototipos, cosas en un día en la vida de todo esto nos sirve. Estas, por ejemplo, de ya un anuncio en línea y todo eso, pues son un poco más del en startup. Lo otro que yo puedo hacer son los experimentos de validación, porque nosotros acabamos de ya plantear la hipótesis y dijimos, no, ya tenemos claro que ese es el problema, ya investigamos, ya sabemos que la gente no está haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos y vamos a crear esta aplicación. Entonces, con esa aplicación, o sea, un prototipo ya cliqueable, se dice aquí en estos términos del Lean Startup, yo me invento aquí un prototipo muy pequeñito y entonces con unas cosas muy básicas y lo pongo en algún grupo de usuarios y observo cómo lo están operando, si les pareció chévere, qué tal estuvo la usabilidad. Puedo hacer un producto mínimo viable de una característica, porque de pronto pueden ustedes pensar como en unas 4 cosas que tendría la aplicación. Ustedes dicen, no, acá le vamos a poner retos al usuario, tenemos una sección de información ambiental, tenemos una otra sección que se llama denuncia, el caso ambiental insólito de tu barrio, algo así. Las cosas que, entonces ustedes dicen, no, vamos a implementar solamente una que sea la de retos o uno que sea la de información que yo le estaría dando al usuario. Otra forma de hacer esto, o de validar experimentos en Lean Startup, es una página de aterrizaje. Eso quiere decir que si yo en Facebook coloco, por ejemplo, ven al café de Aura María que estábamos diciendo, entonces me invento luego una paginita para saber cuántos le dan clic allá y cuántos llegan acá. O da clic aquí para mayor información y ahí puedo ir viendo quiénes se interesan. El crowdfunding, que ustedes saben que eso es como la vaca virtual, esa es otra manera cuando ya estén testeando otro tipo de cosas, la aplicación que a ustedes se les ocurra, pónganla allá a ver si hay gente interesada, alguien de pronto está interesado en invertir y tiene acogida en el mercado. Un test de tipo AB es hacer 2 versiones de lo mismo. Entonces puede ser que yo haga 2 versiones de mi aplicación y una semana desde a mi grupo de muestra a probar una versión y luego la siguiente semana otra a ver cuáles se sienten más, cuál les gusta más, cuál les parece mejor, como los helados. Entonces esta semana saco helado de vainilla, ¿qué tal le pareció? Y la semana siguiente un helado de algo por allá bien insólito de uchuva con pasas. Entonces, a ver qué les dice el usuario, de pronto por lo exótico les gusta. O un pico de programación extremo. Entonces, como ustedes saben, nosotros cuando estamos hablando de programación definimos en metodologías ágiles sobre todo el criterio de aceptación. El criterio de aceptación es eso con lo cual yo sé que el usuario quedaría contento, siento con el contrato con él diciendo esto es lo que satisface. Entonces, el pico de programación sería el usuario, no sé, por ejemplo, realiza una compra. Entonces, si estoy creando un prototipo de eso, entonces que pudiera simular una compra o algo así, aquí ustedes definirían para la que están haciendo cuál de estos experimentos podrían hacer, o ustedes dicen, no, pues vamos a hacer una característica y aquí en este prototipo vamos a mirar al detalle mediante una lista de chequeo qué cosas identificamos del usuario. Y es como diseñar el experimento. Prácticamente es poder tener ese prototipo y testearlo con esas posibles personas que lo usarían. Y ya cuando tengo eso, entonces yo hago como una tarjeta de resultados y aquí yo colocaría que yo creía que a mayor uso
de la conciencia ambiental, tendría estos hogares y más reciclarían, pero he evidenciado que pues no fue así, o he evidenciado que pues aunque intentan reciclar todavía no saben cómo, entonces de eso he aprendido. Aquí son los aprendizajes, de eso he aprendido que en la aplicación tengo que dejarles unos tips de cómo reciclar, porque la gente tiene el deseo de hacerlo, pero no sabe cómo. Y entonces para lo cual yo voy a hacer una acción, voy a aplicar en mi app, incluiré una sección de, no sé, pregúntale a fulanito y ahí está como las preguntas frecuentes de cómo reciclar. Y este sería un experimento en alguna de estas pues con el prototipo y alguna de estas cosas, o pueden hacer un prototipo y una página, o un prototipo y un criterio de aceptación a ver cómo les fue, o el test A/B, eso sí lo definirían ustedes como grupo. La idea es como tener en mente cuando yo haga cómo lo voy a validar. La otra metodología que estamos abordando en este curso es la metodología de Design Thinking. Esta era Lean Startup en 3. Design Thinking tiene 5 pasos que empiezan con empatizar con el usuario hasta llegar a un prototipo y un testeo. En este caso, vamos a hacer el ejemplo para la aplicación de Omar. Resulta que él tiene que entender realmente qué están sintiendo esas personas cuando no pueden resolver el caso. De pronto él mismo ya le ha pasado o le puede preguntar a uno de los nuevos, o le puede preguntar a los compañeros. Entonces aquí ya tiene como un mapa de empatía, puede hacer una entrevista, sinceramente puede hacer esta una observación, digamos, de alguna manera silenciosa y ver, ay, mire, este pelado como que está enredado, el nuevo que llegó y hacer un focus group, que es reunir 4 o 5 y entre todos, venga, ustedes, ¿qué opinan de que fulano se haya ido y nosotros ya no tengamos dónde consultar y cada uno va a manifestar pues sus frustraciones? No, a mí me parece tremendo porque pues yo ya no sé dónde consultar y de aquí puedes tomar ideas, puedes ver estadísticas, entonces de pronto hay un reporte que diga tantos casos han sido fallidos porque no saben dónde consultar. Puedes ver referentes de otras empresas o de otros software que hagan cosas similares, pero lo primero que uno hace es como saber qué le duele al usuario para tratar de empatizar y de ahí definir el problema. En esta parte ya, digamos, tanto en una metodología o en otra, nosotros ya definimos el problema. En el caso de Omar, pues ya también tiene definido el problema y él ya sabe cuál es la causa, cuál es el problema y cuáles son sus consecuencias. Entonces, por lo tanto, en la metodología de Design Thinking, en ese caso, lo siguiente que tendría que hacer él es, de acuerdo a ese problema, va a idear. Entonces, él puede decir, bueno, ya sé que el problema es que aquí se está fugando el conocimiento y que gastamos, ya no hay tantos casos exitosos o que gastamos más horas en la resolución de un caso. Entonces, ¿qué se me ocurre? Entonces, uno haría una lluvia de ideas. Bueno, hagamos una aplicación, hagamos un portal, hagamos un, etcétera, etcétera. Hagamos una aplicación de escritorio que haga esto, que haga aquello, una serie de lluvia de ideas. También abordamos el cuento de la propuesta de valor que hace un rato estábamos viendo. ¿Qué es eso diferente que le va a dar mi aplicación? ¿En qué se diferencia que la aplicación que yo subí respecto, por ejemplo, dejarlo en un Excel? Y que por allá, o en una página muy plana que diga FAQ. Y entonces, pues, ¿qué habrá de diferente en la mía? ¿Qué será ese plus o ese valor agregado que yo le doy? No sé, por ejemplo, que entonces para incentivar que todos compartamos conocimiento, que pudiera hablar con los jefes y decirle cada vez que alguien adicione un nuevo ítem para solucionar este caso particular en la configuración de y que cada vez que agregue a alguien un caso, no sé, por ejemplo, vaya ganando puntos y al final esos puntos pues sean un estímulo también para ese empleado que está compartiendo el conocimiento, que le den un premio, un reconocimiento por compartir su conocimiento, que le den medio día libre, algo así. Entonces uno hasta se puede inventar cosas así chéveres, que me gustaría a mí también, ¿no? Puedo hacer un mapa mental, puedo hacer un prototipo en papel para idear cómo haría. Entonces, no, yo me imagino una aplicación que haga esto y la voy dibujando que haga esto, un portal que esto, un storyboard aquí contando aquí que llegó la persona que tuvo que andar por esto, el estilo casi pues de caricatura que son los storyboards, o una matriz de impacto y esfuerzo. Entonces, aquí las actividades que podría yo hacer y qué esfuerzo me costaría. Eso es. Aquí hay un sitio muy bueno
para que luego lo consulten los que quieran saber algo más de Design Thinking, y es esta página en español. Y para cada una de estas fases en Design Thinking, vamos a ver si todavía la tengo abierta. Aquí está. Miren, para cada una de estas fases en Design Thinking, él nos está colocando en cada una de las fases diferentes actividades. En la parte de testeo, en la parte de ideación, etcétera, etcétera. Él nos ofrece así actividades muy al detalle. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y demás. Y eso es, esta página de Design Thinking es muy chévere. Bueno, aquí luego de esto entonces nos vamos a prototipar, porque de todas maneras vamos a llegar a un prototipo, así como en Startup creamos un prototipo. Aquí se supone que yo ya sé qué le duele a mi usuario, cuál es el problema que se presenta en la empresa, hago como una lluvia de ideas o una investigación o una observación o una entrevista o de todo un poco y ya defino y digo voy a crearme un portal así, un prototipo así. Entonces hago un prototipado muy sencillito también, incluso en el prototipado me puede ayudar a lo que son los casos de uso conocidos por todos, el prototipo de toda la vida. Y este Mago de Oz ya lo que hace es como tener la fachada acá de la paginita y yo le voy dando clics, pero yo ya tengo como todo resuelto. Es decir, en el prototipo, por ejemplo, yo ya tengo cargada una configuración normal, una configuración básica, entonces no tengo allá base de datos que vaya y consulte los casos comunes y los recupere, sino en el prototipo puedo dejar casi que todo quemado, por decirlo así, todo hecho, hacerlo, forzarlo a un solo caso y entonces el usuario sentiría que está navegando, pero en realidad le estamos mostrando un único caso. Entonces el Mago de Oz, cómo hacer que funcionen las cosas. Y luego de eso también vamos a testear, igual que pasa en Lean Startup, acá nosotros creamos un prototipo y aquí puedo hacer una prueba de usabilidad. Entonces pongo el prototipo, bueno, cómo percibo yo que le fue a mis compañeros, puedo hacer una usabilidad, también puedo hacerles una entrevista en un focus group. Después de usar esta aplicación, ¿ustedes consideran que sería útil para resolver los casos de una manera más eficaz? Puedo evaluar el valor, entonces le pongo aquí como unos 5 ítems a la aplicación: usabilidad, facilidad de búsqueda de los casos, y acá le colocan al usuario, entonces se estima de 1 a 5. Aporte a tu trabajo diario, entonces de 1 siendo muy poco, 5 siendo un porcentaje alto, entonces que el usuario nos responda a esto. La prueba del prototipo en el lugar real, o sea, ya en un caso de operación, entonces regístralo ahí y soltemos ese caso a otro a ver cómo nos va. O una prueba de testeo que es, yo le dejo a alguien que manipule como tal la aplicación aquí en usabilidad. Yo le pregunto al usuario cómo le pareció, difícil, fácil, qué le mejoraría. Pero en la prueba de testeo no le pregunto nada y yo simplemente observo y escribo tal cosa vi que el usuario no sabía por dónde iniciar, llegó al portal y no encontraba fácilmente como dónde buscar los casos, y esto es lo que observa y tal cosa mejoraré, porque pues estos ciclos son iterativos. Entonces, tanto en uno como en otro tenemos esa parte de testeo. Entonces, recordando, Design Thinking tiene empatizar con el usuario, definir ese problema porque es importante solucionárselo, hacer una lluvia de ideas, hacer un prototipo y testear. Y dependiendo de lo que yo encuentre, entonces vuelvo y empiezo por acá otro prototipo. Entonces hago la segunda iteración y juntas pues nos permiten lo mismo. Entonces acá ya, digamos, nosotros teníamos o tenemos identificado las variables, la población, ya tenemos la hipótesis. Como cada uno de ustedes tiene una metodología, luego lo que van a pensar es, tenemos que escribir la metodología nosotros, estamos usándola en Startup, aquí ya pues vimos cuáles son los pasos principales, entonces mediante estos 3 pasos de tal y tal, o yo estoy usando Design Thinking con estos 5 pasos, donde en la parte de empatizar tal cosa, definir y como contar brevemente qué serían cada uno. Y luego, pues para probar la hipótesis, porque pues acá seguramente en ideación, en el caso de Design Thinking, es donde yo estoy poniendo como la hipótesis, para probarlo haré un prototipo y lo voy a probar de la siguiente manera. Va a ser una usabilidad, va a ser una lista de chequeo, va a ser una entrevista, etcétera. ¿Cómo lo probaría? Y para el otro grupo, entonces, lo mismo. Entonces, acá lo que yo diría es,
bueno, esto del modelo de valor no, pero entonces sí, las tres fases son construir, medir, aprender, para lo cual haremos un producto mínimo viable en el cual los usuarios van a manejar la app para ver que después de esto hacer una entrevista o hacer una observación o ver con las personas de acuerdo aquí lo que nos dice la experimentación. Por ejemplo, si se cumplió el criterio de aceptación, de acuerdo a este prototipo, que, cómo fue como la respuesta del usuario, tomó conciencia, además, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros hemos cuadrado en la hipótesis. ¿Listo? Entonces, hasta ahí iría nuestra segunda fase. Ya tenemos las variables, ya tenemos la hipótesis, ya cada uno tiene pues la metodología. Y pues en este caso nos quedaría definir esa hipótesis, cómo la probaríamos, ¿no, muchachos? Así como teniendo en cuenta que lo siguiente que vamos a hacer es construir nuestro prototipo. Listo. Ricardo dice, nos regale las diapositivas. Sí, claro, ya te las paso. Es igual que las de la webconferencia pasada. Listo, con gusto, ya se las envío en el grupo. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta o todo bien, todo bien. O ya con esto, pues vamos viendo. Bueno, entonces.